Bueno, jóvenes, el día de hoy se va a estar viendo la electrodisposición del cobre, que es la práctica que veríamos el día 2 de abril, ¿verdad? Pero debido al caso de la aplicación de la PAA, no vamos a poder recibirlo, entonces vamos a recibirlo de manera virtual. Vamos a ver un poco de la información y vamos a ver un video de lo que hubiéramos hecho en laboratorio. Bueno, lo que vamos a ver hoy es la electrodisposición del cobre. Vamos a estar viendo qué es una electrodisposición y vamos a ponerla en práctica con función al cobre, ¿verdad? En sí, el objetivo de la práctica de hoy sería extraer el cobre de una solución de sulfato de cobre utilizando la disposición electrolítica. Entonces, vamos a comenzar viendo lo que es una electrodisposición. Entonces, una electrodisposición es aquel procedimiento electroquímico mediante el cual se logra cubrir una pieza con una fina capa de un determinado metal. ¿Cómo se hace esto? Bueno, para lograr esto, lo que se hace es que se sumerge la pieza a recubrir en una solución electrolítica, es decir, el electrolito, que contiene los iones del metal que formará la capa. En nuestro caso, lo que hubiéramos utilizado es nuestro metal para hacer la capa, sería nuestro cobre, y la pieza a recubrir hubiera sido una pequeña llave porque usualmente están hechas de aluminio. Y hubiéramos usado como generador una batería. En este caso de la electrodisposición, la pieza se pondrá en contacto con una fuente de corriente continua, ¿verdad? Con un generador. En este caso hubiera sido una pequeña batería en el laboratorio y con los amperios necesarios, ¿verdad? Y también se debe poner en contacto la pieza con un electrodo, pues que este electrodo cumplirá la función de ánodo. ¿Por qué? Porque va a ir cediendo electrones para que los iones metálicos en solución se reduzcan y estos se depositen sobre la pieza o objeto a recubrir, ¿verdad? Que es la que va a cumplir la función del cátodo. Y de esta manera se va a obtener un precipitado, por decir así, pero en forma de recubrimiento metálico sobre la pieza. Entonces, aquí repasando, la fuente de energía va a ser nuestro generador, nuestro cátodo va a ser la pieza a recubrir y nuestro ánodo va a ser el metal que va a proporcionar el recubrimiento. Todo esto en un electrolito, una solución electrolítica. Una cosa más es que debemos recordar que aquí el ánodo del sistema va a estar hecho del metal con que se quiere recubrir. Por si no les había quedado claro eso, el ánodo va a ser el metal con el que se quiere recubrir la pieza. ¿Por qué va a ser el ánodo? Bueno, porque se va a oxidar y va a ceder los electrones y va a aportar a la solución ciertos iones. Y a medida que los iones que estaban presentes en la solución se van a reducir y se van a depositar sobre la pieza a recubrir. Todo esto para que la pieza funcione como el cátodo del sistema, entonces el metal va a funcionar como el ánodo. Y todo este proceso es posible gracias al generador, o sea, la corriente continua. Es porque este va a permitir la movilización de electrones. Ok, ya después de haber visto lo que es electrodisposición, vamos a montarnos un poco cómo se hace una electrodisposición del cobre. La electrodisposición del cobre se refiere a la obtención de cátodos de cobre de alta pureza, los cuales se producen sumergiendo dos electrodos en una solución electrolítica de sulfato de cobre. ¿Cuáles van a ser nuestros dos electrodos? El cátodo y el ánodo. Nuestro ánodo va a ser el cobre, que va a ser el metal con el que queremos recubrir al cátodo, que el cátodo va a ser la pieza que queremos recubrir. En este caso, una pequeña llave que se compone de aluminio. Nuestra solución electrolítica que va a hacer? Es pues a donde vamos a sumergir bueno, el ánodo y el cátodo, ambos electrodos. Ajá, entonces, en la electrodisposición del ánodo, en la electrodisposición, el ánodo es insoluble, de manera que el electrolito no llegará a ser contaminado durante la operación y de ese mismo modo el ánodo no requerirá ser reemplazado frecuentemente. Como la electrodisposición se hace en un solo montaje, en un solo sistema, no se separa en dos sistemas conectados usualmente como se hace en una celda electroquímica, entonces se debe asegurarse que el ánodo no sea soluble en el electrolito, ¿verdad? En la solución electrolítica. Porque si es así, de esta manera, la solución electrolítica va a ser contaminado y se va a tener que estar cambiando el ánodo constantemente porque se va a ir degradando. Ok, aquí vemos un poco de las... Bueno, primero les voy a repasar lo que es el sistema que hubiéramos visto en laboratorio. Lo que hubiera sido es
que nuestra solución electrolítica hubiera sido bueno, cobre, sulfato de cobre, una solución de sulfato de cobre. Nuestro objeto de recubrir hubiera sido una llave de aluminio y nuestro metal con el que vamos a recubrir sería el cobre. Entonces, ánodo, metal con el que vamos a recubrir, cobre. Objeto a recubrir, o sea, el cátodo, sería una llave de aluminio. Nuestra fuente de energía o generador sería una batería. Y nuestro electrolito, bueno, nuestra solución electrolítica sería la solución de sulfato de cobre. Entonces aquí vemos lo que pasaría dentro del cátodo, el ánodo y el electrolito, ¿verdad? Al pasar la corriente eléctrica, esta provocaría la disposición del cobre en el cilindro, mientras en el ánodo se descompone el agua dando lugar a burbujas de oxígeno e iones de hidrógeno. Aquí vemos la descomposición del cobre. Entonces, estos electrones llegarán al cátodo impulsado por la batería y una vez ahí reducirán a los iones cúpricos presentes en el electrolito. Aquí vemos la reducción de los iones cúpricos, ¿verdad? Y de esta manera el cátodo va formando un precipitado de cobre que se deposita como una fina capa de color rojiza en la superficie. Entonces, estos iones presentes se van precipitando en el cátodo, generando la pequeña capa fina del metal, ¿verdad? Aquí tenemos las partes de una celda de electrodisposición, en este caso celda de electrodisposición del cobre. Tenemos la celda, que es el recipiente que contiene el electrolito y los electrodos, o sea, todo el montaje. Y en algunos casos la celda puede ser constituida por dos mitades, como vemos usualmente en las celdas electroquímicas, ¿verdad? Conectadas entre sí por un puente salino. Después tenemos el electrolito, o sea, la solución. Este va a ser un medio acuoso que contiene los iones del metal a depositar y otros iones que migran, permitiendo el paso de la corriente entre los electrodos. Después tenemos el ánodo, que va a ser el metal del que se quiere obtener el recubrimiento. Va a ser un metal o solución insoluble, usualmente de plomo o de plata. Perdón. También vamos a tener el cátodo, que es la lámina delgada del metal a depositar u otro metal puro diferente, que puede ser acero inoxidable o aluminio. Esta lámina delgada de metal a depositar u otro metal diferente, es decir, la pieza u objeto que queremos recubrir con el cobre. Aquí vemos el flujo de electrones y cómo se separan los iones en la solución. Bueno, ya si yo quiero determinar mi masa a nivel no de laboratorio, no experimental, sino que a partir de la teoría para hacer los cálculos, pues mi masa bueno, la cantidad de metal depositado en la pieza va a ser igual a M por I por T entre NF. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, M va a ser el peso atómico del ion o de un mol de la sustancia depositada expresada en gramos, I va a ser la intensidad de corriente, esto en amperios, T va a ser el tiempo de depósito, o sea, en segundos, N va a ser la valencia del ion o número de electrones en la reacción para depositar un mol de la sustancia, ¿verdad? Pero manéjenlo como valencia del ion, que es más fácil de comprender. Y F va a ser la constante de Faraday, que se puede representar en columbios o amperios, amperios por segundo. Otra fórmula también que podemos representar, que es un poco más sencilla para no estar recordando la constante de Faraday, es que la masa va a ser igual al equivalente electroquímico por I, que es la intensidad de corriente en amperios, por el tiempo. ¿Cómo saco yo el equivalente electroquímico? Bueno, este va a ser igual al peso atómico entre la valencia. O sea, en el caso del cobre, bueno, mi valencia es de 2 y mi peso atómico es de 63,65 gramos entre mol. Y esto me va a dar 31,82, que se va a expresar en miligramos entre columbio. Ahora, lo que vamos a ver es un pequeño video, solo para representar lo que se hubiera visto en laboratorio. Aquí estoy haciéndose la solución, que va a ser nuestro electrolito. La pieza a recubrir, que sería una llave de aluminio. Y nuestro ánodo, que sería el cobre, ¿verdad? Entonces hacemos el montaje, pueden ver el montaje aquí, conectado al generador, que sería la batería. Se conectan entre sí, junto con el generador, y se llega a sumergir al electrolito.
Aquí podemos ver las reacciones que les estaba explicando, lo que se hace, la descomposición del agua, el flujo de los iones al cátodo, el flujo de electrones. Solo también quería mencionar, que no había mencionado al comienzo, que se determina primero la masa de ambos antes del procedimiento para después pesarlas otra vez y poder determinar de manera experimental en el laboratorio la masa depositada del cobre, ¿verdad? En el objeto de recubrir. Aquí tenemos después del procedimiento cómo se llega a recubrir. eh, Todo esto es un recubrimiento de cobre sobre la pieza a recubrir, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las reacciones que se van a dar. Ya les hemos explicado, aquí están un poco más desarrolladas. Y aquí se pesa otra vez para determinar cuál va a ser cuál va a ser la masa depositada del cobre en la pieza. Eso sería todo por la práctica de este día. Este video para hacer el reporte me van a describir el procedimiento experimental de este video. Les voy a subir un video de apoyo también donde es la misma práctica, pero es un poco más desarrollada. Y cualquier consulta siempre me la pueden hacer vía Telegram. Listo.